Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias por sintonizarnos, gracias por buscarnos, gracias por estar atentos a este mensaje. Para nosotros siempre lo voy a decir, es un privilegio, un honor que Dios nos conceda este medio para llegar hasta ustedes. Solamente voy a decir de manera clara, sé que la palabra que saldrá en unos minutos por mi boca será palabra que edificará su vida en alguna medida, porque dice la palabra, no porque yo tenga solvencia, sino porque la palabra dice que así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, confiando en eso, confiando en la palabra de Dios, podemos decir, la palabra será prosperada en aquello para lo cual Él la ha puesto en mi corazón. Hoy quiero hacer un resumen del mensaje de este fin de semana, o de los 3 mensajes del fin de semana del pastor Héctor David Núñez, quien nos visitó en nuestro aniversario. ¿Sabe? Ya cumplimos 38 años y para la gloria de Dios estamos firmes y adelante. Estamos firmes en el Señor porque Él hasta aquí, Él nos ha cuidado. Hoy quiero esbozar, ¿verdad?, de manera sucinta la exposición que él hizo en esas 3 prédicas. Y empezando que nosotros tenemos que, en primer lugar, reconocer que hay potestades, como dijo Pablo allá en Efesios 6:12, que dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, esa es nuestra lucha. ¿Cómo se manifiestan estas luchas? Vosotros 3 aspectos de esta lucha o de estos demonios, vamos a decir así, si pudiéramos darle nombre. Uno es la carga del pasado que provoca depresión. Porque cuando un cristiano todavía tiene, o una persona tiene un pasado que le agobia, o un peso de culpa del pasado, siempre va a reflejarse en algún momento. Si usted le da cabida, si usted le abre la puerta, la ventana a ese pasado, tomará posesión en la casa, en alguna habitación, y desde ahí comenzará a expandirse progresivamente, lenta o rápidamente, según la importancia que usted le dé, pero provocará esa tristeza como consecuencia de una depresión, al extremo que puede provocar un suicidio o puede provocar alejarse, no tener relaciones con las personas que le entornan, cerrarse en ese problema. El segundo demonio, vamos a decir así, o el segundo efecto de esa lucha que tenemos es el estrés. Y eso habla del presente, eso habla del hoy, eso habla del afán. ¿Se acuerda? El Señor dijo, por nada estéis afanosos o por nada estéis estresados. Eso es cuando alguien dice, no tengo tiempo, tengo una agenda. ¿Sabe? Hay una persona que una vez me dijo cuando estaba formando una organización hace más de 30 años. Él me dijo, Alejandro, puedes hacer esto, pero acuérdate que tú eres el sujeto del sistema, nunca el objeto. Pero ¿cómo te das cuenta que eres el objeto y dejaste de ser el sujeto del sistema? Cuando ya te levantas y tienes un programa ya hecho, ya tienes una agenda que te tienen ya grabada. Entonces, estás sujeto a un programa. No dejes de ser el sujeto el que hace su propia agenda. No dejes que te hagan la agenda. Porque tantos compromisos provocan estrés. ¿Y qué provoca el estrés? Bueno, provoca muchas cosas. Pérdida del sueño, hipertensión, ya la relación con Dios. El hombre en alguna medida se hace necio porque empieza a considerar que si él no es el que hace aquello, aquello no sale. Entonces, una potestad contra la cual tenemos que, o un efecto de la potestad contra la cual tenemos que luchar es el estrés. La otra potestad que habló el pastor es aquella que todavía no es, pero uno piensa ya en mañana qué va a hacer. ¿Cómo viene el euro digital, el dólar digital?
¿Qué vamos a hacer con eso? Pero estamos hablando de allá de octubre, que va a pasar eso. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con...? Entonces provoca angustia, desasosiego, pérdida del apetito. Inclusive cuando ve el entorno que no es favorable, pone desesperanza. Y todo eso tiene un mismo origen y que no es de Dios, sino de aquel que gobierna el mundo. Entonces, esas son potestades o esas son influencias de las potestades para provocar, aún entre los creyentes, estados depresivos, de estrés o estresados y de angustia. Vamos a leer el pasaje de Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No podría continuar el mensaje sin decir la parte positiva de este mensaje. Cualquiera sea la situación que usted esté pasando, si está pasando por alguna de las tres, espero que no esté pasando por las tres, pero si una de estas viene a agravar su vida hoy día porque está deprimido, está en un estado de depresión o porque está sobrecargado de tanto trabajo y está estresado o porque está angustiado por lo que va a pasar en el resto de los meses del año en Venezuela y no sabe de dónde agarrarse. Acuérdese que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que no estén ni en angustia, ni en estrés, ni deprimidos. Yo he venido para declarar el año bueno, el año agradable a Dios. Para el que esté en la cárcel bajo una situación de esta, se ha declarado libre. En el nombre del Señor Jesús. Esta es la lucha que nosotros tenemos aquí. Entonces, pero él dice claramente, sin negar la existencia de que hay potestades que van a tratar de que esto se empodere, aún en los creyentes, se pondere a un estado de angustia, a un estado estresado, a un estado deprimido. Y eso es lo que dice en el primer renglón. El ladrón no viene sino para matar la esperanza, para destruir la fe, para matar, hurtar y destruir. Esto lo está hablando él al pueblo de Israel. Esto Jesús no estaba en la India, no estaba en otra parte. Estaba en torno a ellos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y contra eso, entonces la parte B del mensaje del capítulo 10, el versículo 10, la parte B dice, pero yo he venido para que tengan Zoe, el Zoe de Dios, para que tengan vida, para que aquello que grababa sobre su vida ya no grabe más. Para que usted tenga la plena convicción que la vida de Dios está en mí. No importa lo que pase, no importa la aflicción que pueda tener en el estado presente. Yo tengo gozo porque sé que mi Redentor vive, porque sé que aunque yo llegue a las cenizas de mi hueso, de ahí yo voy a estar esperando en mi Señor. Nada ni nadie me puede quitar el gozo de mi salvación. Entonces vamos a ver dos casos en los cuales vamos a tratar de plasmar estas situaciones de estas, vamos a decir, influencias del mundo o influencias de la dark web o del mundo de la oscuridad, ¿verdad? Que trata no solamente al mundo, sino a los creyentes. Trata de socavar su vida que Dios le ha dado. Vamos a leer el segundo pasaje, hermano. Marcos 5, 21 al 24 y luego del 35 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Tremendo pasaje aquí. Ahora veamos el personaje en relación a la temática. ¿Cuál es el personaje de la temática? ¿La niña? No. ¿La mamá? Tampoco. ¿Jesús? Tampoco. Estamos hablando de Jairo. ¿Qué tenía Jairo? Tenía una posición, dice que era un principal de la sinagoga, o sea, un hombre que tenía recursos. Pero llegó un momento en que los recursos no le daban respuesta, ¿sí? Entonces, era algo inminente, no por el pasado, sino por el presente y por el futuro inmediato. El presente es que estaba buscando la manera de resolver un problema que no podía resolver. Eso estresaba. Estaba seguramente consultando a los mejores médicos, estaba seguramente consultando a quien sea, estaba viendo la manera de su amada hija que no muriese. Y él reconocía que la niña estaba ya en el último, el umbral de la muerte. Y seguramente él escuchó hablar de Jesús. La angustia que él le provocó aquella situación era que inminentemente iba a morir. En cualquier momento va a morir. No tengo manera de resolver esto. Estaba en un estado estresado y angustiado. ¿Sabe? Pero ¿qué dije en la primera parte? Dije, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Mientras nuestro Señor esté vivo, hay esperanza. Y como Él vive eternamente, entonces eternamente tenemos que esgrimir la esperanza y la confianza en Cristo Jesús. ¿Sabe? Para muchos, el entorno, ¿qué dice? Dice la mala noticia. Mire, no moleste más al maestro, ya se pasó, ya terminó. ¿Cuántas veces en la Biblia hemos escuchado eso? Como Marta dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ya murió. Para muchos la muerte es el fin. Para muchos la muerte es lo insalvable. Cuando alguien deja de respirar, cuando su corazón deja de latir, dice: ya murió. Y la gente que estaba alrededor formaba alboroto, como atizando el fuego de qué, de la angustia que estaban viviendo su madre en ese momento y quizás la noticia que fue dada a su padre. Pero vuelve Jesús a hacer presencia en este caso para transformar el entorno, cualquiera este sea. Si usted está viviendo un entorno difícil, déjeme decirle que no puede ser más extremo que el que estaba viviendo Jairo. No puede ser más extremo que el que estaba viviendo Jairo. Donde su posición teológica o su posición social no le servía de nada. Donde el recurso económico no le servía de nada. Donde su amada hija de 12 años estaba ya al umbral de la muerte y él no tenía maneras de rescatarla. Pudiera haber dado su brazo, su ojo, su pierna, su dinero, pero no podía. Pero de alguna manera, él sabía que estaba Jesús, el maestro, ahí, cerca. Y dijo: hay solo
una esperanza en mi vida. Llegarme hasta donde está Jesús Nazareno y traerlo acá. Y ese fue su pedimento. Él llegó y le dijo, le rogó, se postró. Imagínense el estado de angustia. Llegó y se postró al piso y le dijo, Señor, por favor, mi hija se está muriendo, está agonizando. Ven, y yo tengo esperanza de que si tú la tocas con tu mano, Señor, mi hija sanará. ¿Sabe? Quisiera que usted fortaleciese con estas palabras su esperanza en el Señor Jesús. Porque aun cuando venga a decirle que su hija ha muerto, el dador de la vida todavía vive. Y la misericordia de Dios todavía existe. ¿Me entiende? ¿Y cómo pasó luego entonces la transformación de aquello? Mire, cuando Jesús viene a la vida de una persona es para transformar, no es para que viva en angustia, no es para que viva estresado. ¿Me entiende? Él vino a darnos vida y no cualquier vida. Una vida que rebose como el Salmo 23, una vida que muestre que realmente Cristo está en su corazón. Vamos a leer entonces ahora el segundo pasaje acerca de la mujer que tenía una enfermedad. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tus ojos. Wow, qué par de pasajes en este capítulo 5. Que cómo termina no puede ser mejor. ¿Sabe? Ahora aquí vamos a mirar un poco hacia el pasado. Esta mujer tenía un tiempo que había pasado, 12 años también. O sea que cuando nació aquella niña, esta mujer ya tenía problemas de flujo de sangre. Tenía 12 años padeciendo esto. Era un pasado que la estaba persiguiendo. A cualquiera dice que 12 años es poco, pero ¿sabe? Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a las prisiones, donde están los privados de libertad, y conversado con ellos, y dice, ¿cuántos días llevas aquí o qué tiempo llevas aquí? A mí me han dicho, tengo 2 años, 4 días y 5 horas, algo así. O sea, llevan contadas hasta las horas los que están privados de libertad. ¿Y cuánto tiempo te falta? Me falta 1 año y meses y horas. Y entonces dice, no me imagino, yo no sé qué hay en su mente, pero cómo llevan contabilizado hasta las horas que llevan privados de su libertad. ¿Cómo estaba esta mujer desde hace 12 años y cómo veía ella hacia atrás el pasado? Y pasaron 3 años y pasaron 4 años y pasaron, mira, ahora esto, tómate esto y esto te vale tanto y tómate esto y esto te va a costar tanto. Y dice que había gastado todo su recurso. O sea, esta era una mujer adulta, ¿verdad? Ya una mujer adulta. Y entonces dice, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe? Hay varios denominadores comunes en estos dos pasajes. Uno, que en ambos casos es un caso extremo de enfermedad para muerte y de enfermedad para un azote, ¿verdad? Segundo, en ambos casos hay un entorno de personas, ¿verdad? Los que estaban alrededor de Jesús que le era indiferente y los que estaban alrededor de la niña simplemente estaban ahí para el velorio. Quizás estaban como aquellos cuando yo era infante que
que le pagaban los rezanderos, le pagaban a alguien para que rezara, no sé, el rosario, y entonces todo el mundo lo que hacía era repetir. Estaban preparándose ya porque lo que para los hombres era inevitable. ¿Quién le dio de las mujeres que estaban una palabra de esperanza? ¿Quién le dio a la mujer una palabra de esperanza? Mira, está Jesús, ábrele paso. No. Todo el mundo era indiferente. Mire, usted tiene su propia lucha. No voy a tocar el caso de la niña, pero la mujer, el caso específico, tenía su propia lucha. Mi mente se va al lugar y piensa en la mujer. ¿Y cuánto dice que le seguían? Dice una gran multitud, dice ahí. O sea, vamos a hacer la multitud de los panes y los peces, 5,000 hombres, 7,000 personas. ¿Cómo hace ella para llegar hasta donde está Jesús? Jesús estaba en el frente, estaba en el medio. Bueno, obviamente que estaba entre la gente, porque dice que lo tocaban, lo apretujaban. Ahora, me hace acordar el caso de Zaqueo. Zaqueo, también Jesús venía a Jericó y no tenía manera de llegar porque era corto de estatura. Cuando hay un problema, él busca solventar el problema. Cuando hay un obstáculo, busca solventar el obstáculo. El obstáculo es mi estatura. Entonces él fue y buscó un árbol que dijo, por aquí ha de pasar. Y era un árbol sicómoro y fue y se montó y dijo, aquí lo voy a ver. Jesús me llama la atención. Mayor sorpresa la que se llevó y bendición. Esta mujer sabe cuántas piernas había y cuántos pies polvorientos habían entre ella y Jesús. No tiene ni idea, ¿verdad? No tengo ni idea. Pero dice que ella se arrastró entre los pies de la gente. Tragó polvo. Pero en su corazón había una palabra de esperanza que ella había concebido. Si tan solo tocare el borde de su mano, seré sana de este azote. Porque ese azote era el pasado que tenía ella, y no tenía manera de curar. Pero si tan solo tocare el borde de su mano. Y cuando esto pasó, aquí hay algo que no podemos explicarlo nosotros en este contexto. ¿Cómo? Que cuando lo tocó, ella sintió que le había producido ese acto una sanación inmediata. El flujo de sangre se paró. Seguramente tenía pólipos sangrantes, tenía algo que le provocaba aquello. Y entonces ella misma sintió que se detuvo. Imagínense el estado de shock que esa mujer pudo vivir en ese momento. O el gozo, la alegría. No podía brincar porque había mucha gente. Apenas si se escurrió entre la gente. Pero Jesús dijo, ay, ¿quién me tocó? ¿Quién ha tocado mi vestido? Porque muchos lo tocaban, pero no con la misma actitud. ¿Sabe? Eso pasa mucho cuando la gente llega al culto. ¿Sabe cuánta gente llega al culto? Mucha gente. Pero la actitud hace la diferencia entre uno y otro. El que sale bendecido y el que no sale bendecido. El que sale sano y el que no sale sano. Porque aquel que viene buscando oír la palabra de Dios y no del hombre, ese sale bendecido. Esa es la actitud correcta. Esta mujer decía, si tan solo me tocare el borde de su mano, seré sana. Y no solamente esa, ahí le aplican lo que yo defino como la doble S, sana y salva. Por eso, hermano, amigo, no deje, mientras la palabra de Dios se pueda predicar, no permita ni que el pasado, ni que el presente, ni que el futuro se convierta en un azote en su vida. No permita que la depresión o lo que quiera caerle, darle una carga como de esto no puedes librarte. Mire, yo he luchado mucho con personas tratando de quitarles eso, pues yo no tengo capacidad para quitarles eso, solamente la palabra de Dios. Dios es el único que puede librar de ese azote a la gente. Decirle, no deje que su pasado gravite o se convierta como un peso, como un grillo en el tobillo que no lo deja caminar con libertad. Si Cristo lo ha hecho libre, usted es libre, integralmente libre de todo azote del pasado. Permita que Cristo en el presente también sea su prioridad. No salga de su casa sin antes hablar con Él. No salga de su casa sin antes poner sus cargas en Él. Usted tendrá su propia agenda en el día, pero usted dijo, Cristo tiene la prioridad en mi día. Cristo es primero en mi día. Mi Señor va adelante, ¿me entiende?
Y en tercer lugar, no permita que lo que aún no ha pasado lo angustie. No tengáis temor que habéis de beber o que habéis de comer, dijo ayer en Lucas 8. No tengáis temor de eso, porque vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y vosotros valéis más que cualquier gorrión o cualquier pájaro que anda volando por ahí. Entonces, ¿por qué angustiarnos si tenemos un Dios que nos vino a dar abundantemente su vida? Que sea la palabra de Dios una bendición para usted en este momento y que Dios le permita compartirla con otros. Dios le bendiga. Amén.